Ángel Negro, Virginia Cleo Andrews, Saga Castile 2, segunda parte. Capítulo 17, contra toda probabilidad. Cuando entré en la iglesia estaban cantando, con los piadosos rostros alzados, los gloriosos y espirituales cánticos que me recordaban mi juventud, cuando Sara había sido mi madre, cuando mi hogar era la cabaña de los Willis, y las cosas más dulces de mi vida fueron mi amor por Logan Stonewall, y las horas que ambos pasábamos juntos los domingos en esta iglesia. Las voces, elevadas en conmemoración de la mejor parte de sus vidas que tenía lugar los domingos, sonaban increíblemente límpidas en esta tórrida tarde de verano. Los relámpagos iluminaban de vez en cuando el cielo. Entré en la iglesia tras el último de los rezagados. Los abanicos agitaban el aire. Me sentí de nuevo transportada a la época en que yo era solo una indeseable Castile. Aquellas dulces y angélicas voces eran las mismas que luego despotricaban, bramaban y maldecían. Pero, ¿quién podía creer eso ahora? Nadie que no les conociera íntimamente, como se conocían unos a otros todos los habitantes del valle y las montañas. Me senté silenciosa en el último banco de la última fila, y me sorprendió ver que había muchos montañeses en la iglesia, cuando de ordinario no solían asistir en gran número a los servicios vespertinos, especialmente en una noche tan calurosa como esta. Los habitantes de la ciudad vestían sus más nuevas y mejores ropas. No se molestaron en volver la cabeza, solo sus ojos miraron fijamente en mi dirección. Escrutando mi vestido, se unieron en su combinada hipocresía para formar insensatos juicios rara vez, basados en hechos, solo en sospechas y en instinto gregario. Me conocían, incluso con mis refinadas prendas. Pese a mis ropas, no me querían en su medio. No necesitaban pronunciar una sola palabra. Su animosidad era aguda y cortante. Si yo no hubiera estado tan decidida, me habría marchado de allí, consciente de que por rica o famosa que llegara a ser, jamás lograría su respeto o su admiración, ni siquiera lo que más deseaba, su envidia. Nada había cambiado en el orden de lo que consideraban bueno, malo y conveniente. Para personas como yo. Los habitantes de las montañas continuaban ocupando los bancos traseros, los del valle seguían reinando supremos en el centro, y los tenidos por más dignos se sentaban más cerca de Dios, en las primeras filas de la nave central. Los de los bancos delanteros eran también los que con más dinero contribuían a cualquier acción caritativa o fondo para viviendas que en cada momento se desarrollase. Allí, recatada y decorosa, estaba Rosalind Wise, mirando con inexpresivos ojos a su marido mientras subía a su podio. El terso traje negro hecho a medida le sentaba tan bien que parecía tan delgado como la primera vez que le vi, cuando yo tenía 10 años. Y todo el mundo sabía que el reverendo Wayland Wise era tan glotón que engordaba por lo menos 5 kilos anuales. Al entrar, yo había tenido intención de quedarme, como siempre, en mi sitio. Pero allí era donde más calor hacía, a consecuencia de las ráfagas de aire caliente que entraban al abrirse y cerrarse la puerta casi constantemente. Para mi propia sorpresa, no permanecí sentada. No tardé en encontrarme de pie, en la tercera fila de la nave central. Mientras todos los ojos me taladraban por mi audacia, encontré un banco vacío y tomé un libro de himnos de la redecilla del asiento que tenía delante. Automáticamente, busqué la página 216 y empecé a cantar en voz alta y sonora. Pues todos los Castile sabían cantar, aunque no tenían estímulos para hacerlo. Yo había atraído ya su atención, la había atraído traumáticamente. Me estaban mirando, boquiabiertos, con los ojos desorbitados, sorprendidos y alarmados por el hecho de que yo, una Castile, me atreviera a tanto. Yo no trataba de ignorarlos, sostenía todas las acusadoras miradas, y ni una sola vez falló mi voz mientras cantaba el viejo y familiar himno que tanto le había gustado a nuestra Jane. Recogiendo las gavillas, nos regocijaremos, recogiendo las gavillas. Mientras cantaba, podía casi aprehender sus pensamientos en el aire. Otra piojosa Castile había vuelto a entrar en su sacrosanto medio. Sus hostiles ojos recorrieron nuevamente mi rostro, mis ropas, mofándose de las joyas que yo llevaba en ostentosa cantidad solo para demostrarles lo que tenía ahora. Todo. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud, pero no me importaba. Les había dado una buena oportunidad de escrutar mis alhajas y mis costosas ropas. Pero aquellos ojos no estaban impresionados. Y si lo estaban, no se desorbitaban de admiración ni se entornaban por la sorpresa.
Para ellos, una tripa de cerdo tenía más probabilidades de convertirse en 10.000 millones de barras de oro que yo de hacerme respetable. Tan bruscamente como se habían vuelto para verme avanzar hacia la parte delantera, todas y cada una de las cabezas se apartaron de mí, como las hojas de un abanico al plegarse. Los montañeses que se hallaban a los lados y detrás de mí hicieron lo mismo que los del valle. Yo cuadré los hombros, me senté y esperé. Aguardé cualquier pista que pudiera contener el sermón que el bueno y santo reverendo eligiera para esta noche de domingo. Había expectación en el aire, un silencio preñado de mala voluntad. Incómodamente sentada en el banco, pensé en Logan y en sus padres, preguntándome si habrían venido hoy a la iglesia. Pasé la vista en derredor lo mejor que pude sin volver la cabeza, esperando y temiendo descubrir a los Stonewall. De pronto, las cabezas se estaban volviendo de nuevo para mirar a un anciano que avanzaba por el pasillo central, cojeando a causa de la rigidez de una rodilla. Yo mantuve los ojos fijos al frente. Sin embargo, en mi visión periférica, lo vi venir y sentarse a mi lado. Era el abuelo. Mi propio abuelo, a quien había visto hacía solamente 2 días. El abuelo, que se había embolsado los billetes de $100, prometiendo vagamente darle el dinero a Tom. Y aquí estaba, lejos de Florida y de Georgia, sonriéndome con timidez, mostrándome el lamentable estado de su desdentada boca. Luego murmuró: «Me alegra verte, Heaven». «Abuelo», susurré, «¿qué estás haciendo aquí?». Le pasé el brazo por la cintura y le estreché lo mejor que pude. «¿Entregaste a Tom el dinero que te di?». «No me gustan los sitios llanos», murmuró a manera de explicación, bajando sus pálidos ojos, que parecían derramar lágrimas aunque yo sabía que solían rezumar humedad. «¿Y el dinero?». «Tom no lo quiere». Fruncí el ceño, sin saber cómo indagar algo en el cerebro de un anciano que no podía separar la realidad de la fantasía. «¿Te pidió papá que te marchases?». «Luke es un buen chico. Nunca haría eso». Me hacía sentirme bien tenerle a mi lado, prestándome apoyo con su sola presencia. Él no se había apartado como Keith y nuestra Jane. Tom debía de haberle dicho que yo venía a Winnerow y se las había arreglado para acudir a darme su apoyo moral. Sin duda, papá tenía el dinero que yo había destinado a Tom. Los asistentes se agitaron en sus bancos para lanzarnos furiosas miradas, llevándose admonitorios dedos a los fruncidos labios, haciendo que el abuelo se derrumbase en el banco, terminando sentado en el extremo de su columna vertebral, debido a sus esfuerzos por desaparecer obedientemente. «Siéntate derecho», susurré dándole un codazo. «No dejes que te intimiden». Pero permaneció como estaba, agarrando su viejo y raído sombrero de paja como si fuese un escudo. El reverendo Wise se erguía en silencio, alto e impresionante, detrás del podio, mirándome directamente. La distancia que nos separaba era de unos 7 metros. Sin embargo, creí ver en sus ojos algo parecido a una advertencia. Evidentemente, había iniciado antes el servicio, pues no empezó con una de sus complicadas oraciones que parecían no acabar nunca. Comenzó en tono suave y coloquial, con voz profunda y al mismo tiempo convincente. «El invierno ha terminado. La primavera ha llegado y se ha ido. Nos encontramos en otro verano. Pronto el otoño bruñirá nuestros árboles y luego volverá a caer la nieve. ¿Y qué hemos conseguido? ¿Hemos ganado terreno o lo hemos perdido? Sé que hemos sufrido y que hemos pecado desde el día en que nacimos. Sin embargo, nuestro Señor, en su infinita misericordia, ha considerado oportuno mantenernos vivos. Hemos reído y hemos llorado, hemos caído enfermos y nos hemos recuperado. Hay entre nosotros quienes han dado a luz y quienes han perdido seres queridos, pues nuestro Señor acostumbra a dar, tomar, intercambiar pérdidas con dones, restaurar para destruir con los caprichos de la naturaleza. Y siempre, por grande que sea nuestro trabajo, el torrente de su amor nos arrastra para que podamos reunirnos en lugares de culto como este y celebrar la vida incluso cuando la muerte está a nuestro alrededor y la tragedia es la certeza del mañana. Del mismo modo que hoy, en esta hora y en este minuto, es nuestro momento de gozo. Todos somos bendecidos de ocultas maneras y maldecidos en otras, odiar y guardar rencor. Emitir juicio sin conocer las circunstancias no es un mal comparable al asesinato. Y aunque puede que nadie conozca el secreto de nuestro corazón, no hay secretos para el Altísimo. Bueno, era como la Biblia, ambiguo, y sus palabras podían ser interpretadas en cualquier sentido. Continuó hablando con tono de salmodia, sin apartar ni un momento los ojos de mí.
pero yo tuve que desviar la mirada para no quedar paralizada de puro temor, pues él poseía un poder hipnótico. Luego, entre la mezcla de muchas miradas furtivas, encontré la llameante furia de 2 ojos verdes bajo la estrecha ala de un sombrero verde de paja. Mirándome despreciativa, estaba Reva Setterton, la madre de Kitty Denison. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Cómo podía yo haber vuelto a Winnerow sin haberme parado a pensar ni por un momento en la familia de Kitty? Entonces, miré abiertamente alrededor de mí para ver si descubría a Logan o a sus padres. No estaban allí, gracias a Dios. Me llevé la mano a la frente, en la que estaba empezando a sentir alarmante calor, dolor y palpitaciones. Una oleada de sensaciones desconocidas estaba haciendo que me sintiera aturdida, irreal. El abuelo se irguió de pronto y luego se puso en pie, vacilante, tendiendo su mano hacia la mía para levantarme. «Tienes mala cara», murmuró, «y este no es nuestro sitio». Yo estaba débil para dejarle que frustrara así mi propósito. Sin embargo, su mano agarraba la mía con una fuerza sorprendente para un anciano. Una fuerza tal que los anillos que llevaba se me hundieron en la carne. Le seguí hasta el fondo de la iglesia y allí volvimos a sentarnos. Me invadió un irresistible recuerdo de cómo eran antes las cosas. Yo era de nuevo una niña, atemorizada ante las personas ricas ataviadas con vestidos nuevos, impresionada por la iglesia con sus altas vidrieras de colores, anonadada por el Dios que ignoraba necesidades y abastecía a los que echaban dólares en vez de calderilla. El palpitante dolor atravesaba mi cabeza con agudas punzadas. ¿Qué estaba haciendo aquí? Yo, una nulidad, un ser insignificante, había venido a batirme con el hombre que tenía que ser el gladiador campeón en el Coliseo Dominical de Winnerow. Con abatimiento, paseé la vista por la abarrotada iglesia, esperando encontrar más ojos amigos. ¿Y qué había dicho el reverendo para hacer que todos se volviesen a mirarme? Los rostros se fundieron en una gigantesca burbuja de ojos enormes y hostiles. Toda la seguridad que el amor de Troy me había otorgado se desprendió de mí como pintura fresca, aplicada sobre madera mojada. Temblorosa y débil por el odio que veía en todas partes, sentí deseos de levantarme, echar a correr y sacar de allí al abuelo antes de que los leones salieran de sus jaulas. Como una bella durmiente despertando en un campamento enemigo, perdí el encantamiento que había comenzado el día en que entré en Farthingale Manor y que se había intensificado el día en que encontré a Troy. Ahora parecían distantes e irreales, meras ficciones de mi hiperactiva imaginación. Me contemplé las manos mientras empezaba a darle vueltas al anillo de compromiso con su diamante de 9 quilates, que Troy había insistido que llevase aunque nunca nos casáramos. Luego, estaba jugueteando con mis perlas, de las que colgaba un medallón de diamantes y zafiros, un regalo especial de compromiso de Troy. Era curioso cómo tenía que aferrarme a la dureza de aquellas joyas para convencerme a mí misma de que, hacía solo unos días, estaba viviendo en uno de los hogares más fabulosos y ricos del mundo. El tiempo desapareció aquel domingo por la noche en la iglesia. Envejecí y rejuvenecí. Enfebrecida y desventurada, ansiaba desesperadamente acostarme. Inclinemos la cabeza y oremos, aleccionó el reverendo, desviando por fin su taladradora mirada, y pude respirar más libremente. Pidamos perdón con humildad, para que podamos entrar en este nuevo capítulo de nuestras vidas sin llevar a él viejos pecados, antiguos agravios y lejanas promesas incumplidas. Cada nuevo día, tratemos de sentir respeto hacia quienes consideremos que nos han causado daño y comprometámonos con nosotros mismos. Somos mortales puestos en esta tierra para vivir con humildad, sin resentimientos, sin albergar ningún rencor. Continuó hablando y hablando. Aparentemente sus palabras iban dirigidas a mí. El sermón terminó al fin, y no había dicho nada que yo no hubiese oído ya muchas veces. Así que ¿por qué seguía pensando que me estaba advirtiendo que no crease problemas? ¿Estaba él enterado de que yo sabía que había prohijado a aquella hermosa niña que había sido sacada de un cuarto interior y todavía dormida, puesta en brazos de su mujer? Me levanté, ayudando al abuelo a que también lo hiciera, y me dirigí hacia la puerta,
sin quedarme esperando allí, como se suponía que debían hacer los humildes montañeses para ser los últimos en marcharse y estrechar la piadosa mano del reverendo. No bien salimos a la calle, llena del vapor de la humedad condensada, un hombre se aproximó rápidamente a mí, llamándome por mi nombre. Al principio pensé que era Logan, y luego se me cayó el alma a los pies. Se trataba de Cal Denison, que me tendía la mano, con radiante y alegre sonrisa. «Heaven, mi querida Heaven», exclamó, «es estupendo volver a verte. Estás preciosa, eres una verdadera maravilla. Bueno, cuéntame cosas. Dime lo que has estado haciendo y qué te parece Boston». En Winner Row, cuando hacía calor en las calles, y más aún en el interior de las casas, los habitantes del pueblo no mostraban inclinación a entrar en los dormitorios, cuando los porches se les ofrecían tan invitadores. Yo oía el tintineo del hielo en las jarras de limonada mientras permanecía allí en pie, titubeando y preguntándome cómo debía hablar a Cal Denison, que en otro tiempo había sido mi amigo y mi seductor. «Boston me gusta mucho», dije, mientras tomaba del brazo al abuelo y echaba a andar hacia el hotel en que me había inscrito. Pasar por la calle Mayor era como caminar por entre dos filas de enemigos. Todo el mundo nos miraba, y yo no necesitaba ni quería ser vista en compañía de Cal Denison. «Heaven, ¿estás tratando de despacharme?», preguntó Cal, en cuyo atractivo rostro brillaba el sudor. «Por favor, ¿no podemos ir a alguna parte, sentarnos a tomar algo y charlar?» «Me duele muchísimo la cabeza y estoy deseando tomar un baño frío antes de acostarme», respondí con toda sinceridad. Todo su aplomo pareció derrumbarse al oír mi excusa. «Hablas como Kitty», murmuró, inclinando la cabeza. Y al instante me asaltó una sensación de culpabilidad. Recordé entonces que el abuelo continuaba a mi lado. «¿Dónde te vas a alojar, abuelo?», pregunté, cuando estábamos delante del único hotel de Winner Row. Luke preparó la cabaña para Annie y para mí. Me alojaré allí, claro. «Quédate conmigo en el hotel. Puedo tomar otra habitación para ti, una con televisión en color. Tengo que volver junto a Annie. Me está esperando». Me resigné. «¿Pero cómo vas a llegar hasta allá, abuelo?». Su aturdimiento le hacía tambalearse incluso mientras estaba quieto esperándome. «Me llevará Skeeter Burrell. Ahora es mi amigo». Skeeter Burrell. Se trataba del peor enemigo que papá había tenido jamás en las montañas. ¿Y ahora era amigo del abuelo? Eso era como creer que los que adoraban el sol de julio se regocijaban con las nieves de enero. Y como la maldita estúpida que solía ser, tomé de modo totalmente espontáneo el brazo del anciano, y nos volvimos juntos hacia el hotel. «Abuelo, me parece que vas a tener que pasar la noche aquí, a pesar de todo», se alarmó. Él nunca había dormido en una cama XFT. No quería hacerlo. Annie le necesitaba. Tenía en casa animales que sufrirían si él no regresaba. Sus pálidos y llorosos ojos me miraban con expresión suplicante. «Vete tú al hotel, Heaven. No te preocupes por mí». La desesperación le dio la fuerza que necesitaba. Se desasió y, moviéndose con más rapidez de la que yo hubiera creído posible, empezó a bajar cojeando por la calle Mayor. «Tú sigue atendiendo tus asuntos. No me gustan las camas que no son mías». Me alegro de que se haya ido», dijo Cal, agarrándome del brazo y guiándome al vestíbulo del hotel y hacia un pequeño café. «Yo también me alojo aquí. He venido a Winner Row para resolver ciertas cuestiones legales con los padres de Kitty, que me han combatido con uñas y dientes, pretendiendo que yo no aporté nada a los bienes de su hija y que, por lo tanto, no merezco tener ni siquiera lo que ella me dejó». «¿Pueden impugnar su testamento?», pregunté cansada, deseando no haber tenido la mala suerte de haberme encontrado con él. Nos sentamos ante una mesita redonda y al poco tiempo Cal estaba encargando la cena. Se comportaba conmigo como si nada hubiera alterado nuestra relación, y muy bien podría esperar terminar teniéndome en su cama. Yo permanecía sentada rígida e incómoda, sabiendo que iba a desilusionarle en cuanto hiciera la más mínima insinuación. Mordisqueando mi emparedado de tocino con lechuga y tomate, apenas escuché a Cal
mientras me explicaba las dificultades que estaba teniendo con sus parientes políticos Setterton. Y me siento solo, Heaven, muy solo. La vida no parece estimable sin una mujer cerca. Legalmente, tengo derecho a todo lo que Kitty me dejó. Pero, como su familia se opone, me veo obligado a contratar abogados, y eso impide todo arreglo. Perderé la mitad de la herencia en honorarios de letrados y costas judiciales. Pero a ellos no les importa. Están tomando su venganza. Yo sentía ya una gran pesadez en los párpados. Pero sus parientes no te odian, Cal. ¿Por qué están haciendo eso? Él suspiró y apoyó la cabeza en las manos. Es a Kitty a quien odian, porque no les dejó nada más que sus buenos deseos. Levantó los ojos brillantes de lágrimas. Existe la posibilidad de que una joven hermosa vuelva de nuevo conmigo. Esta vez podríamos casarnos, Heaven, y tener una familia. Yo terminaría mis estudios y tú los tuyos. Seríamos profesores los dos. Yo estaba entumecida por la fatiga y fui incapaz de oponer resistencia cuando Cal me tomó la mano y se la llevó a los labios. Luego, apretó mi palma contra su mejilla. En ese preciso instante, Logan Stonewall, acompañado por una linda muchacha, entró en la cafetería y separó una silla para ella, a quien reconocí como la hermana de Kitty, Macy. Oh, Dios mío. Yo había esperado no encontrarme con Logan. Tenía un aspecto maravillosamente saludable, pero parecía un poco más viejo que la última vez que le había visto. Cierto aire juvenil había sido sustituido por el cinismo que retorcía malignamente su sonrisa. ¿Yo le había hecho eso? Sus oscuras pupilas de zafiro se encontraron brevemente con las mías antes de levantar la mano en gesto de saludo. Luego, sus ojos se movieron para mirar a Cal con sorpresa y disgusto. A partir de ese momento, hizo un estudiado esfuerzo por no mirar en nuestra dirección. Macy, sin embargo, no fue tan discreta. «Hola, Logan. ¿No es esa tu antigua amiguita Heaven Castile?» Él ni siquiera se molestó en contestar. Me puse en pie rápidamente. «No me encuentro bien, Cal. Discúlpame. Me voy a mi habitación a acostarme». Se pintó la decepción en el rostro de Denison. «No sabes cuánto lo siento», dijo, levantándose y pagando la cuenta. «Por favor, permíteme que te acompañe». No era necesario, y yo no quería que viniese, pero sentía punzadas de dolor detrás de los ojos y tenía la fatiga metida hasta la médula. ¿Qué había de malo en mí? Pese a todas mis objeciones, que fueron muchas, Cal me siguió al vestíbulo del hotel y entró en el ascensor, que nos llevó hasta el 6º piso. Luego, insistió en abrir mi puerta. Entré rápidamente en la habitación y traté de cerrar detrás de mí, pero él se me adelantó. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que sucedía, Cal estaba abrazándome y cubriéndome la cara de besos ardientes y apasionados. Forcejeé para soltarme. «Basta. No, no es esto lo que quiero. Déjame en paz, Cal. No te quiero. No creo que te haya querido nunca. Suéltame». Le asesté un puñetazo en la cara que estuvo a punto de darle en un ojo. La furia de mi ataque le tomó desprevenido. Sus brazos cayeron a los costados y retrocedió, aparentemente al borde de las lágrimas. «Nunca creí que olvidaras todas las cosas buenas que he hecho por ti, Heaven», dijo con tristeza. «Desde que llegué a Winnerow, hace 3 días, he esperado, rogado y soñado verte de nuevo. La gente de aquí ha oído hablar de tu buena suerte, pero no lo quieren creer. Y sé que Logan Stonewall está saliendo con una docena de chicas, incluida Macy. No me importa con quién salga». Sollocé empujando a Cal y tratando de hacerle salir de la alcoba. «Lo único que deseo es darme un baño y acostarme. Sal de aquí y déjame en paz». Salió. Se detuvo en el pasillo, al otro lado de la abierta puerta de mi habitación, y me miró con expresión de enorme tristeza. «Mi cuarto es el 310, por si cambias de idea. Necesito a alguien como tú. Date a ti misma la oportunidad de amarme otra vez». Fulguraron en mi mente imágenes de Cal y Kitty, rechazando ella sus propuestas nocturnas. Su voz suplicante atravesando las paredes hasta mi habitación. Oh, sí, él me necesitó.
Necesitaba a alguien lo bastante joven, cándido y estúpido como para creer que era un auténtico amigo. Sin embargo, viéndole allí, con los ojos llenos de lágrimas, sentí compasión hacia él. «Buenas noches y adiós, Cal», dije con voz suave, situándome donde pudiera cerrarle lentamente la puerta. «Todo ha terminado entre nosotros. Busca alguna otra». El chasquido de la puerta al cerrarse casi ahogó mi sollozo. Hice girar la llave, eché el cerrojo y corrí al cuarto de baño. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué había tenido que volver a Winner Row? ¿Para recuperar la hija de Fanny? ¡Qué idea tan ridícula! Me llevé la mano a la cabeza. Cuando la bañera se llenó, me introduje en ella y me senté cuidadosamente. El agua estaba un poco más caliente de lo deseado. A Kitty le gustaba bañarse en agua muy caliente. ¿A dónde había ido el abuelo? ¿Era posible que volviese a aquella miserable cabaña? Cuando terminé de bañarme, no podía apartar al abuelo de mis pensamientos. ¿Qué había hecho con el dinero que yo le había dado? Tenía que encontrar al abuelo. No podría dormir hasta saber que se encontraba a salvo en la cabaña. Sentía dolorosas punzadas en la cabeza cuando salí del hotel. La calle mayor estaba humeante de vapor a consecuencia de la humedad. Apenas si se percibía una leve brisa. Arriba, en los Willys, el viento cantaría entre las hojas de los árboles después de haber pasado sobre las montañas, de modo que a veces podía refrescar incluso las minúsculas y abarrotadas habitaciones de aquella miserable cabaña. Subí en mi coche alquilado y atravesé en él la ciudad. Eran las 10 de la noche. Todos los comercios menos la farmacia de Stonewall cerraban a las 10. No bien había llegado a las afueras de Winner Row y comenzado a ascender por la sinuosa carretera, cuando el motor de mi coche empezó a toser y carraspear, y luego se paró. Sin saber muy bien qué hacer, me apeé y levanté el capó. ¿A quién quería engañar? Yo no entendía nada de mecánica. Paseé la vista en derredor, por un territorio familiar que había adquirido proporciones de pesadilla. Debía regresar andando al hotel y acostarme, me dije a mí misma, y olvidarme del abuelo y del dinero. Tom nunca aceptaría mi ayuda. El abuelo no me necesitaba realmente. Me hallaba temblando de pies a cabeza. Traté una y otra vez de poner en marcha el automóvil. En vano. El viento cobró fuerza y trajo consigo el aroma de la lluvia que no tardaría en caer. Y no iba a ser una tormenta de verano corriente. Tenía fuertes vientos, de los que traen granizo y luego un torrente de agua. El aire soplaba cada vez con más violencia en mi rostro. No tenía otra opción que sentarme dentro del vehículo y esperar que algún automovilista pasara por allí y se detuviera a ayudarme. Me dolía todo el cuerpo y empecé a preguntarme si no habría empezado a experimentar la enfermedad de Troy. Al cabo de media hora de permanecer allí sentada, apareció un coche que frenó inesperadamente. Se detuvo a mi lado y salió de él su conductor. Bajó el cristal de la ventanilla y quedé sorprendida al reconocer la familiar figura. «¿Qué estás haciendo aquí sola a medianoche?», preguntó Logan Stonewall. Traté de explicar lo que me había sucedido, mientras él me miraba recelosamente. «Vamos, te llevaré allá arriba», dijo finalmente, con aire imperativo, mientras me conducía a su coche. Sintiéndome una completa estúpida, me senté junto a él en el asiento delantero, y no supe qué decir. «Yo mismo iba a comprobar cómo se encontraba tu abuelo», dijo, a modo de explicación, mientras ponía en marcha el motor y arrancaba. «Él no está a tu cuidado», exclamé como una niña, con voz extraña y confusa. Haría lo mismo por cualquier persona de su edad que se hallara sola allá arriba. Un silencio más espeso que la niebla se instaló entre Logan y yo. El viento azotaba sin piedad los árboles que flanqueaban la carretera. Luego, empezó a granizar con fuerza,
y Logan se vio obligado a detener el auto en la cuneta para esperar a que pasara lo peor. La cosa duró unos 10 minutos, y durante ese tiempo ninguno de los dos habló. Al fin volvió a poner el coche en marcha, conduciéndolo por un familiar camino de tierra apisonada que no tardaría en bifurcarse. Fijando la mirada al frente, traté de dominar mi temblor. Hacía mucho. Yo había considerado extraordinariamente magnífico y suntuoso el único hotel de Winner Row. Ahora sabía que no era más que un destartalado caserón, pero seguía siendo mucho mejor que la cabaña a la que me dirigía. Me dieron ganas de llorar. Yo necesitaba una cama confortable, sábanas limpias, buenas mantas y calor para combatir el súbito frío que me helaba los huesos. Y ahora no tendría más que la cabaña con su letrina exterior, y muy poco calor. Experimenté una trágica sensación de pérdida mientras la civilización iba quedando atrás, en Winner Row. En vez de llorar, me volví hacia Logan. Y así haces de buen samaritano para mi abuelo, ¿verdad? Supongo que necesitas siempre que haya alguien en tu vida a quien puedas compadecer y demostrar tu generosidad. Me lanzó otra de sus despreciativas miradas, y yo le miré durante el tiempo suficiente para ver que no quedaba ni una chispa del amor que en otro tiempo brilló en sus ojos. Dolía saber que mi mejor amigo se había convertido en un enemigo capaz de matarme con frías miradas y palabras crueles. Los cuchillos dejaría que los lanzasen otros. Apreté con fuerza la espalda contra el asiento y me separé de él lo más posible, jurándome a mí misma no volver a mirarle, aunque de todos modos, en la oscuridad no podía verle muy bien. Se me estaba nublando la vista. La irrealidad me había estrujado con puño firme. El dolor de los huesos se extendía al pecho y detrás de los ojos. La cara me ardía también, además de dolerme. Me costaba mucho moverme. «Llevo a tu abuelo a Winner Row cuando quiere ir allá», dijo secamente Logan, dirigiéndome una fugaz mirada. «Viene con frecuencia desde Georgia y Florida para comprobar cómo sigue su cabaña». Dijo que le llevaría a Skeeter Burn. Skeeter Burn le llevó y le trajo varias veces de la iglesia, pero murió en accidente de caza hará cosa de unos 2 meses. ¿Por qué habría de mentirme el abuelo? A menos que lo hubiese olvidado. Y desde luego, estaba fuera de la realidad desde el día en que murió su Annie. Logan y yo nos sumimos de nuevo en un prolongado silencio. El mundo se había librado de un hombre ruin con la muerte de Skeeter Burn, aunque hubiera llevado 1 o 2 veces en su coche al abuelo. Utilizando todos los atajos, había 10 kilómetros desde Winner Row hasta nuestra cabaña. La carretera multiplicaba por 3 esa distancia. Mi nebulosa mente trató de ordenar datos. ¿Por qué no estás en Boston? ¿No empiezan tus clases a finales de agosto? ¿Por qué no estás tú? Tengo intención de tomar el avión mañana por la tarde, respondí vagamente. Si deja de llover, dijo él con voz inexpresiva. La lluvia caía a torrentes. Nunca había yo visto llover de tal manera, salvo a principios de primavera. Esta impetuosa lluvia era de la que convertía pequeños arroyos en turbulentos ríos, derribaban puentes, arrancaban árboles e inundaban las orillas. A veces, en los Willys había estado lloviendo una semana seguida, y más. Y al terminar se habían formado lagos que nos impedían ir a cualquier parte, incluso a la escuela. Y Troy esperaba que volviese al atardecer del día siguiente. Tendría que llamarle en cuanto regresara a Winner Row. Corrimos varios kilómetros más. ¿Cómo están tus padres?, pregunté. Muy bien, respondió lacónicamente, disuadiéndome de hacer más preguntas. Me alegro. En este momento se desvió de la carretera principal, siguiendo lo que apenas era poco más que un sendero surcado de profundas rodadas llenas de agua. La lluvia continuaba cayendo intensamente, golpeando oblicuamente el parabrisas y las ventanillas. Logan puso en funcionamiento los limpiaparabrisas y se inclinó hacia adelante para escrutar el camino. Yo nunca le había visto mirar con tanta frialdad y dureza. Luego, se movió de pronto. Me tomó la mano derecha
y contempló durante unos segundos el enorme diamante que llevaba en el dedo anular. «Comprendo», dijo, soltando mi mano como si no quisiera volver a tocarme nunca más. Apreté los labios, cerré mi mente y traté de pensar en algo que no fuera la forma en que nuestra Jane y Keith me habían rechazado. Aquella horrible sensación de pérdida se adhería a mí como musgo en putrefacción. Con la atención fija en el camino, Logan no dijo nada más, y experimentó una sensación de alivio cuando llegó al espacio que representaba el patio de la choza de la montaña que yo había esperado no volver a ver. Esta vez, yo llegaba a la cabaña en la que había nacido con una perspectiva bostoniana, con la sensibilidad adiestrada para apreciar la belleza y la buena construcción, el gusto cultivado, capaz de valorar lo mejor que la vida tenía que ofrecer. Así pues, permanecí sentada, pronta a sentirme horrorizada y disgustada, presta a preguntarme cómo podía nadie querer volver a Titi. Podía verlo todo mentalmente: la ladeada y destartalada choza con el semihundido porche delantero, la vieja madera brillante y surcada por las manchas procedentes del tejado de hojalata, el patio lleno de zarzas y malas hierbas, aunque los charcos ocultarían lo peor, y no miraría hacia la letrina exterior para no pensar en cómo se las arreglaría el abuelo para ir y volver hasta allí. Tenía que ver al reverendo por la mañana. Luego volvería junto a Troy. Logan estaba aparcando el coche, y yo tenía que mirar, tenía que enfrentarme al horror del abuelo allí solo bajo la lluvia, apenas protegido por un tejado lleno de grietas, con el fantasma de su mujer en una noche en que el viento soplaba con fuerza, lo que siempre producía en la chabola numerosas corrientes de aire. Me quedé mirando, sin dar apenas crédito a lo que veía. La destartalada cabaña había desaparecido. En su lugar había una casita de troncos, de aspecto recio y bien construida, del tipo que los hombres de la ciudad llamaban albergue de caza. La sorpresa casi me había paralizado. «¿Cómo?», pregunté. «¿Quién?». Logan agarró con fuerza el volante, dando la impresión de que deseaba contener sus deseos de hacerme entrar en razón a sacudidas. Siguió sin mirarme mientras permanecíamos sentados en el coche. Dentro de la cabaña brillaban luces, electricidad. Experimentaba una sensación de incredulidad, dominada por la impresión de que todo era un sueño. «Por lo que he oído, tu abuelo no era feliz viviendo en Georgia, donde la tierra es llana y el calor sofocante», explicó Logan. «Y no conocía a nadie allí. Añoraba las montañas, echaba de menos Winnerow, y según me contó Tom en una carta, tú le mandaste varios cientos de dólares el pasado octubre. Él quería volver a donde pudiese ver a su Annie, y tenía ese dinero que le habías enviado. Así que volvió. Tom ha aportado también su parte. Trabaja día y noche. La vieja cabaña fue derribada y se levantó esta. No se tardó más que 12 semanas, y sin embargo está muy bien por dentro. ¿Quieres entrar a ver? ¿O piensas dejar al viejo a solas con el fantasma que comparte su hogar?». ¿Cómo explicar a Logan que no importaba que me quedase o me fuese, que el abuelo continuaría de todos modos viviendo con su amado fantasma? Pero no podía decirlo. En lugar de ello, contemplé la cabaña de 2 pisos. Desde fuera, se percibía ya que el interior era agradable y acogedor. Había 2 grupos de ventanas triples en la fachada delantera que dejarían pasar raudales de luz. Recordé las 2 pequeñas habitaciones que siempre habían estado oscuras y llenas de humo, sin iluminación ni aire suficientes. ¿Qué diferencia podían hacer 6 ventanas? Y sí que quería ver el interior, claro que quería. Pero estaba experimentando sensaciones extrañas, tan pronto temblando de frío, como acalorada y congestionada. Las articulaciones empezaban a dolerme con más intensidad. Hasta mi estómago se rebelaba. Abrí la puerta del coche y dije: «Mañana por la mañana puedo volver andando a la ciudad, Logan. No hace falta que me esperes». Cerré de golpe la portezuela, incómoda con los viejos tiempos ahora que me había acomodado a los nuevos. Corriendo bajo la fría lluvia,
entré en la cabaña de troncos. Para mi asombro, la rústica edificación, que había parecido pequeña desde fuera, tenía una amplia sala de estar en la que el abuelo se hallaba arrodillado en el suelo, maniobrando con los leños que esperaban quemar en la chimenea de piedra que llegaba hasta el techo y ocupaba todo un lado de la estancia. Había unos hermosos y pesados morillos de bronce, una elegante mampara y una recia parrilla. Antes de encender siquiera una cerilla, la casa ya estaba caliente. Muy cerca del hogar, sobre una alfombra que en otro tiempo hiciera la abuela con medias viejas que le daban las señoras del bazar de la iglesia, estaban las 2 vetustas mecedoras que los abuelos habían utilizado en el porche de la antigua vivienda, y en invierno las llevaban dentro. Eran los únicos muebles que quedaban del hogar original. Estaban ruinosas, deslucidas, gastadas, y sin embargo, me conmovían como no lo hacía ninguno de los muebles nuevos. Annie, no te he dicho que ella estaba aquí, dijo excitado el abuelo, apoyando la mano en el brazo de la mejor mecedora, en la que solía sentarse su mujer. Ha venido a quedarse, Annie. Nuestra Heaven ha venido a cuidar de nosotros ahora que la necesitamos. Oh, Dios mío, yo no podía quedarme. Troy me estaba esperando. Logan me había seguido al interior de la casa y me miraba desde la puerta. Traté de hacer acopio de fuerzas para luchar contra lo que me estaba haciendo sentirme enferma, fuera lo que fuese. Recorrí las 4 habitaciones de la planta baja que estaban recubiertas de madera. En la cocina, contemplé maravillada los modernos aparatos eléctricos. Había una fregadera doble de acero inoxidable y junto a ella un lavavajillas. Unas puertas plegables revelaron un compartimiento para lavandería, con una lavadora y una secadora. Un amplio frigorífico de 2 puertas. Más armarios de los que incluso Kitty había tenido en su cocina. En las ventanas, cortinas campesinas de guinga azul, con una cenefa de margaritas amarillas rematando el borde y blancas borlas de algodón orlando los costados. Había una mesa camilla cubierta por un mantel a juego. Las baldosas del suelo eran de color azul brillante, los cojines, sujetos a las sillas, de una alegre tonalidad amarilla. Jamás había visto yo una cocina tan bonita y hogareña. Era el tipo de cocina con que yo solía soñar cuando era pequeña. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras alargaba la mano para acariciar la suave madera de los armarios, cuando antes habíamos tenido un solo anaquel descubierto en el que apilar nuestros platos, lastimosamente escasos, y unos clavos habían servido para sostener los pocos pucheros y sartenes que poseíamos. Estaba sollozando ya abiertamente, viendo todas las comodidades con las que tanto habrían disfrutado Sara y la abuelita, por no decir nada de los demás. Y, como la chicuela campesina que antes era, abrí los grifos de agua caliente y fría y puse la mano debajo. ¿Agua corriente aquí, en las montañas? Accioné con mutadores eléctricos. Meneé la cabeza. Un sueño, eso era todo. Otro sueño. Continuando mi recorrido, intimidada, encontré un pequeño comedorcito con un amplio mirador desde el que, durante el día, se divisaría una espectacular panorámica del valle, de no ser por los árboles. Mi sueño de talar algunos para que las luces de Winnerow centellearan en la oscuridad como luciérnagas. Esta noche no podía ver nada más que lluvia. Al otro lado del comedor, un pasillito conducía a un cuarto de baño y a un dormitorio contiguo que tenía que ser el del abuelo. Visus de tirarse, ordenadamente colocadas en estantes abiertos, con unos espejos detrás, y unas luces indirectas dramatizaban el despliegue de diminutos animales y extravagantes, pero inteligentes habitantes de las montañas. Sobre la amplia cama de latón del abuelo, no la vieja, estaba una de las colchas hechas a mano por la abuelita. Había una mesita de noche con una lámpara, 2 butacas, un escritorio, una cómoda. Giré en círculos, volví a la cocina y en el centro de la estancia empecé a gemir. ¿Por qué lloras?, preguntó Logan a mi espalda, con voz suave y extraña. Yo pensaba que ahora te gustaría. ¿O es que te has acabado acostumbrando tanto a las grandes mansiones que una acogedora cabaña de las montañas te parece demasiado pobre? Es preciosa y me gusta, dije tratando de contener las lágrimas. Deja de llorar, por favor, exclamó con voz ronca. No lo has visto todo. Hay más habitaciones arriba. Reserva algunas lágrimas para ellas. Y tomándome por el codo, me llevó hacia adelante mientras yo buscaba en el bolso mis pañuelos de papel. Me sequé las lágrimas y luego me soné. Tu abuelo tiene ciertos problemas con los escalones. No es que no pueda subirlos.
pero considera que no debería haber escaleras en su casa. Alguien había pensado en todo. Pero yo estaba cansada, necesitaba acostarme y traté de desasirme. Logan me apretó con más fuerza, casi empujándome escaleras arriba. ¿No es esta la cabaña que siempre deseaste cuando eras pequeña y te sentías privada de todo lo bello? Bien, pues aquí la tienes. Mírala. Y, si llega demasiado tarde para que aprecies todo el trabajo que se necesitó para hacerla así, lo siento. Pero observa a tu alrededor y aprécialo, ya que nunca volverás a verlo. Había allí arriba 2 dormitorios de tamaño medio y un gran baño doble. Logan se apoyó contra la puerta del armario. Según me ha dicho Tom por carta, tu padre ha puesto dinero también en esta casa. Quizá tiene intención de traer algún día aquí a su familia. Algo que sonaba en lo más profundo de su voz me hizo volverme a mirarle a los ojos, y esta vez le vi realmente. Iba vestido desenfadadamente, como si ya no fuese a la iglesia los domingos. Al parecer, no se había afeitado, y la barba le hacía parecer diferente, más viejo, menos guapo y perfecto. Ya estoy lista para irme, manifesté dirigiéndome hacia la escalera. Es una casa muy bonita, y me alegro de que el abuelo tenga un buen sitio en que estar, con abundancia de alimentos en la despensa. No me respondió. Se limitó a seguirme a la planta baja, donde me despedí del abuelo dándole un beso en su pálida y hundida mejilla. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, abuelita. Volveré mañana para veros otra vez, después de que me haya ocupado de varias cosas. Él asintió con aire ausente, mientras sus ojos se tornaban inexpresivos y sus dedos empezaban a acariciar nerviosamente el borde del chal que se había echado sobre los hombros. El chal de la abuelita. Ha sido estupendo haberte visto, Heaven. Realmente estupendo. No iba a suplicarme. Cuídate, abuelo, ¿me oyes? Le dije con el acento campesino que resurgía con facilidad. ¿Hay algo que necesites o que pueda traerte de la ciudad? Tengo de todo ahora, murmuró mirando a su alrededor con sus llorosos ojos. Una señora viene y nos prepara la comida. Lo hace todos los días. Annie dice que es muy amable por su parte, pero ella podría cocinar si tuviera mejor la vista. Toqué el brazo de la mecedora de la abuelita, terso y brillante por el roce de sus manos. Inclinándome, fingí besarla, lo cual hizo que le brillaran los ojos al abuelo. En el porche tropecé 2 veces. El viento y la lluvia parecían un animal sediento de destrucción. El frío era tan penetrante que me cortó el aliento, y la lluvia me cegó. Logan me agarró rápidamente para impedir que cayese por los escalones. Me gritó algo en el oído. El viento aullaba más sonoramente que su voz. En los escalones, mis rodillas cedieron y me desplomé. Luego, Logan me sostenía en brazos, llevándome de nuevo a la cabaña.